La semana pasada, el presidente López Obrador anunció que, iba a cumplir una de sus promesas de campaña al revelar, ¿no? Y al transparentar los archivos secretos que tenía el CISEN sobre López Obrador, sobre muchas cosas, sobre disidentes políticos, ¿no? Movimientos sociales, posibles enemigos de la nación, ¿no? Este tipo de cosas. Advirtió que pues evidentemente todo lo que espiaban, ¿no? Mucho de ello no era necesariamente correcto, pero hoy el periódico Universal revela la primera pieza de información relevante de estos archivos secretos, ¿no? Es un trabajo que pues llevará varios años, ¿no? Porque mucha de la información está muy mal organizada. O sea, hay cajas donde no se sabe ni qué va a haber, ¿no? El presidente anunció que iban a haber eh, una serie de pasantías, ¿no? De gente joven que iba a empezar a organizar este tipo de archivos. Además se van a juntar expedientes de todas las secretarías, ¿no? De todas las secretarías por lo menos que tienen información relevante sobre este tipo de cosas. Hoy el Universal, como les decía, revela. Así espiaban a AMLO. Esto es lo que decía el expediente negro de los 80. AMLO fue identificado como un simpatizante del Partido Socialista y Comunista. Trató de hacer más progresista al PRI, dice Dirección Federal de Seguridad, que es, digamos, el antecesor del CISEN, ¿no? En el expediente al que el Universal tuvo acceso se detallan actividades que el jefe del Ejecutivo Federal realizó entre el 1 de agosto de 1980 y 83, es decir, un par de años, no un periodo de tiempo corto, cuando se desempeñaba como delegado del Instituto Nacional Indigenista y posteriormente como dirigente del PRI en Tabasco. El expediente elaborado por el Departamento de Investigación Foránea de la Dirección Federal de Seguridad, antecesora del CISEN, detalla reuniones, actos públicos, conmemoraciones del PRI a las que asistió el mandatario y personas que le acompañaban, así como actividades de organizaciones socialistas que criticaban el actuar del ahora mandatario, al que señalaban dividir a sus asociaciones. En la caja 189 del fondo de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, que se resguarda en lo que fue el Palacio Negro de Lecumberri, se encuentra un expediente en que se dan datos curriculares del presidente, informando, redactado con máquina de escribir, que López Obrador fue en 1982 director del CEPES del PRI y coordinador general de consultas populares en la campaña de Enrique González Pedrero a la gubernatura del estado y fue presidente del comité directivo estatal del PRI. Dicen que trata de hacer más progresista al PRI. En un reporte hecho el 25 de julio del 83, un elemento de la DFS se infiltró en esta reunión de militantes del Partido Socialista Unificado de México, en el que el municipio de Tenosique, Tabasco, que tenía como propósito discutir asuntos que atañen la estrategia proselitista de dicho partido en el estado y la región chapaneca colindante con este. Este es el archivo como tal, ¿no? O sea, el nombre de López Obrador, la caja 189, 25 fojas, se consulta en 2019, ¿no? El dirigente socialista señala el reporte de inteligencia, aseguró que todas estas conjeturas hay una realidad y es la que obliga a señalar a Andrés Manuel López Obrador como un traidor al Partido Socialista Único de México y a la clase marginada, ya que este político sin ideología definida no es más que un mecanismo utilizado por el presidente, por el presente régimen de gobierno para restarle fuerza al partido de oposición más importante, como lo es el PSUM en el estado. Compró una finca rústica en Palenque, Chiapas, ¿no? En la hoja de 19 del expediente dicen que pudo lograr una finca rústica, pudo lograr la compra, perdón, de una finca rústica ubicada en la cercanía de Palenque, Chiapas, siendo claramente administrador el campesino José Martínez Matero, y que además cuenta con ganado de alto riesgo, perdón, de alto registro. ¿Por qué alto riesgo? ¿Y qué pedo? No sé por qué no puedo leer hoy. En los ranchos de sus tíos Esteban y José Obrador, quienes tienen sendos ranchos más allá del lugar denominado Maluco, municipio de Macuspana, Tabasco.
Todos ellos nunca promovieron la Organización para el Desarrollo, sino únicamente se dedicaron a politizar a los campesinos bajo la orientación marxista-leninista. Esto es en el contexto, este, digamos, de una... Sí, o sea, de cuando Obrador regresa a Tabasco, ¿no? Para unirse a la administración de, del PRI, ¿no? Los informes que elementos de la DFS elaboraban también adelantaban los lugares y acciones que el ahora mandatario realizaría los siguientes días. Por ejemplo, en el reporte hecho el 8 de abril del 81 por Fernando Barrientos Rodríguez, integrante del Departamento de Investigación e Información Foránea, detalla que el mandatario asistiría el 10 de abril como delegado del INI en Tabasco, es el Instituto Indigenista, ¿no? Estamos a la conmemoración del aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, que tendría a su cargo el discurso oficial en nombre de los 3 poderes del Estado. Se informó de una reunión con 70 ejidatarios, ¿no? Reclamaron a varios funcionarios, entre ellos a López Obrador, quien en ese entonces era ya presidente del Comité Estatal Director del PRI en la entidad, la construcción de caminos, asfaltados, escuelas, agua potable, luz, transporte urbano, viveros de peces y moluscos, secadoras de copra, no sé qué es copra, disculpen mi ignorancia, y lanchas con equipo de pesca. Onésimo de la Rosa López, presidente del Comité de Ejidatarios, el Mingo, reclamó a los servidores estatales que ya estaban cansados de las promesas y que querían que todas sus peticiones se cumplieran en un término breve, o de lo contrario cerrarían los caminos por tiempos de lluvia para que no puedan entrar los de Pemex a los pozos. En respuesta, el presidente de la República dijo que se podría solucionar el problema, que data de más de 8 años, pero que le tengan paciencia, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, digo, el primer comentario, ¿no? O sea, qué pinche miedo que el gobierno te siga, cabrón. No hay que reporte tus acciones y las almacene en un archivo secreto, cabrón. No, porque recordemos que cuando llega la presente administración de López Obrador, designa, ¿no? a todo su gabinete, entre ellos el director del Archivo Federal de la Nación, ¿no? Entonces pues toma posesión, ¿no? Llega en diciembre y dice, pues ¿dónde están mis oficinas, no mis lápices, qué onda con mis libretas, dónde me siento, ¿no? ¿Qué hace cada quien? Todo se empieza a revisar y entre ellos dice, güey, pues vamos a los archivos secretos, ¿no? Que el CISEN tenía que darnos a nosotros, se supone que ya los tenemos nosotros, para poder transparentarlo, ¿no? Porque es una promesa de campaña. Entonces pasa, ¿no? Había una salita con una puerta cerrada y le dicen, pues güey, ¿qué crees que no puedes pasar, cabrón? Pues chingados, ¿no? Pues este es no, yo soy director de todo esto, cabrón, ¿cómo chingados no voy a poder pasar, güey? No, le dijeron, no, es que este cuarto en particular está vigilado por el CISEN, ¿no? Entonces, pues ahí ya eleva, digamos, la cuestión a López Obrador en una reunión del gabinete. Y dicen, güey, pues que yo no puedo entrar, cabrón, soy el director, estoy en mi edificio, ¿no? De donde soy director y no me dejan pasar, que la llave la tienen los de CISEN, pues dile al CISEN que me la dé, ¿no? Al ahora extinto CISEN, ya le dieron la madre al micrófono, güey. Entonces, bueno, no logran entrar y, bueno, con la desaparición del CISEN y la entrega de estos archivos, se anuncia por fin, ¿no? La dispersión y la transparencia de este tipo de asuntos. Entonces, digo, primero, qué miedo que el pinche gobierno te esté siguiendo, cabrón. O sea, porque digamos, en ese momento, del 81 al 83, López Obrador no era ya un disidente, cabrón. O sea, no era un luchador social, no era gente de fuera, digamos. Ya era del PRI, güey, ¿no? Y dirigente del PRI en Tabasco. No trabajaba para la administración, pues, ¿no? O sea, para el gobierno, tal cual. Entonces, digamos, ahí lo tildan de dos cosas, ¿no? O sea, el gobierno dice, no, güey, o sea, este cabrón, o sea, aguas porque tiene lazos con los partidos comunistas y socialistas y quiere jalar al PRI a la izquierda, ¿no? Pero también
dicen los luchadores sociales, ¿no? Los del Partido Comunista y Socialista y los campesinos y ejidatarios dicen, güey, pues aguas con este cabrón porque pues es un lobo, ¿no? Vestido de oveja, cabrón. O sea, el güey dice que es un luchador social y todo, pero en realidad es un títere, ¿no? Un instrumento del poder, pues para mantenernos apaciguados, ¿no? Y darnos a tole con el dedo, güey. Entonces, digamos, en este archivo, ¿no? Que en realidad, como dice el artículo, no es el más extenso. No sé si es toda la información que tiene de López Obrador. Me sorprendería que así fuera. Pero en este fragmento de 2 años, pues llevan su agenda, no llevan sus viajes, dicen dónde va a estar, no con quién se va a estar, con quién se reunió, qué dijo en mítines públicos, qué dice, no, qué cree el investigador que mandaron sobre López Obrador, qué dice sobre López Obrador la gente, ¿no? Que está alrededor. O sea, pues digo, es un servicio de inteligencia, ¿no? Es un servicio de espionaje, cabrón. Digo, este es el primer, eh, digamos, gran resultado de la apertura de estos archivos. Yo creo que vendrá más información, eh, pero digo, si crees que este tipo de prácticas no se siguieron dando después de eso, pues digo, es mucha ingenuidad, cabrón, ¿no? Por supuesto que se siguieron dando. En Peña Nieto, ¿no? De forma muy famosa, estaban siguiendo a Aristegui, al hijo de Aristegui, cabrón, ¿no? O sea, con este software, ¿no? Pegasus que compraron del gobierno de Israel. O sea, el espionaje de gobierno hacia personas de interés no es una práctica que se da en todo el mundo, cabrón, ¿no? Pero qué miedo que se siga dando en México, güey, cuando es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, cabrón. O sea, estamos a nivel de pinche Afganistán, cabrón, de Siria. O sea, mal, güey. O sea, muy, muy mal, güey. Eh, Digo, o sea, yo hago la parte fácil, ¿no? Digamos, o sea, yo hago la parte de comentar lo que otros están investigando y diciendo, y después doy mi perspectiva, ¿no? Pero, o sea, la gente que está al frente, cabrón, no la gente que está eh, en movimientos sociales, no hay movimientos obreros, movimientos campesinos, eh, en movimientos, pues en el fondo que representan los intereses reales de un cierto grupo de la población y la gente que reporta, ¿no? Ese tipo de cosas, pues ellos siguen estando en peligro, cabrón. O sea, porque igual, digamos que López Obrador no va a reprimir a nadie. No digamos eh, que es totalmente válido, ¿no? Y totalmente cierto su postura de no, yo no reprimo, no, libertad de expresión y todo. Ok, pero confiamos en los gobiernos estatales y en gobiernos municipales. O sea, yo la verdad es que no, cabrón. Y creo que tú tampoco deberías. Y el último comentario que me gustaría hacer, que es, digamos, un poco tangente, es, güey, teníamos partidos comunistas, cabrón, y socialistas. Y no hace mucho, güey. O sea, digo, o sea, si hablas de los 50, ¿no? 60, hasta 70, digamos, pues hace sentido, ¿no? Digamos, estaba la Guerra Fría, no estaban los dos frentes, ¿no? El capitalismo versus el socialismo y comunismo, ¿no? Los partidos los estados que se proclamaban de esa forma. Está la revolución del 17, ¿no? Están las revoluciones de los 50, ¿no? En China, en países de la región. Eh, y claro, en México había una representación ideológica de ese tipo de manifestaciones. ¿Y dónde están, güey? ¿No? O sea, se volvieron tabú, se volvieron fuera de la discusión. Eh, o sea, no sé, y son ideas que están regresando, güey, ¿no? O sea, y no están regresando, digamos, en países, ¿no? De tercer mundo, cabrón, o cuarto, si quieres, güey. O sea, un presidente, digo, un candidato a la presidencia de Estados Unidos se asume como socialista demócrata, que en realidad, eh, o sea, yo diría que es un demócrata social, no un socialdemócrata, eh, pero ahí está, cabrón, ¿no? O sea, y es el favorito, no es Bernie Sanders, güey. O sea, ya está, o sea,
Alexandria Ocasio-Cortez no es la eh, congresista más popular lejos, cabrón. Y se asume como socialista demócrata. En Francia, cabrón, no hace mucho teníamos, o sea, el presidente era del Partido Socialista, cabrón, ¿no? François Hollande. Hoy, cabrón, o sea, ¿dónde está en México, güey? ¿Dónde está esa representación ideológica? O sea, el espectro de lo respetable, ¿no? Se ha ido tan a la derecha que los partidos de izquierda son en realidad, pues, como centro, güey. Centro tantito izquierda, güey, ¿no? Y yo no soy ningún marxista ni socialista, ¿no? Yo creo en la democracia social, que es, digamos, la última frontera antes del postcapitalismo, ¿no? O sea, yo creo en una versión fuertemente regulada del capitalismo, donde exista una red de seguridad, si quieres, ¿no? Una serie de beneficios sociales, como educación universal, como salud universal, ¿no? Caminos, puentes, seguro de desempleo, o sea, una red social que no te permita caer hasta abajo, ¿no? Y de ahí, sí, o sea, todo lo que quieras, ¿no? Competencia, o sea, vamos a darnos a la madre, crear empresas, ¿no? Fondos, inversión, o sea, crecimiento, o sea, de ahí va el capitalismo, ¿no? Pero esa es la versión, esa es la forma en la que yo creo que es mejor gobernar, ¿no? Y me voy a perdón, a la evidencia, ¿no? O sea, los países que tienen mejores desempeños en lo que quieras, güey, o sea, en el indicador que me pongas, son los países nórdicos que tienen este modelo económico, ¿no? Entonces no me tengo que ir a teorías, no a suposiciones para ver que el modelo que quiero se puede implementar. Eh, Sin embargo, digo, hay gente más a la izquierda que yo, ¿no? O sea, socialistas, ¿no? Comunistas, anarcosindicalistas, es decir, gente que sí cree en el postcapitalismo, ¿no? Y digo, en realidad yo no concuerdo con ellos al 100%, ¿no? Habría que ver cada tema de política pública, pero en general, o sea, yo no creo que un comunismo como tal, ¿no? Como se plantea en el papel, pueda funcionar. Digo, pueden, ¿no? debatirme en este punto y podemos tener una conversación, creo que muy nutritiva sobre ello. Pero mi punto es, ¿dónde está la representación política de esa gente? Porque existe, cabrón. Existe, o sea, yo conozco a algunos de ellos, pero no están, o sea, no están representados. Y sí está representada la ultraderecha, ¿no? Con el dentro del PAN, ¿no? Con fracciones del PAN en el yunque. Y bueno, ahora con Margarita seguramente van a ir mucha de la gente del anarcocapitalismo para allá, cabrón. Pues digo, me parece interesante. No es, digamos, la pieza más importante de información seguramente que vamos a obtener, pero en lo que se empieza a filtrar la información, en lo que medios de comunicación, empresas y think tanks y el mismo gobierno empieza a organizar y publicar la información, seguramente tendremos mucho de qué platicar sobre este tema de los archivos del CISEN.